Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Gracias y bienvenido a Diálogos de Cascabel. Entrevistas Cascabel. Tenemos el inmenso placer de contar este día con el economista Alberto Acosta, figura política conocida, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente del año 2007-2008 y que lógicamente tiene conocimiento tanto de la parte operacional cuanto de la parte doctrinaria y dogmática en la que se hizo o construyó la Constitución aprobada del 2008. Le damos la bienvenida al economista Acosta y vamos a desarrollar algunos temas al respecto de la nueva constituyente que se viene. Bienvenido, economista. Muy buenos días. Eso de que se viene está por verse, porque todavía el pueblo ecuatoriano, el día 16 de noviembre, en el referéndum o consulta popular para convocar a una asamblea constituyente, puede decirle no al presidente Noboa. Esa posibilidad existe y se está consolidando, desde mi perspectiva, cada vez más. Ha respondido a mi primera pregunta sobre cuál era su posición de esa nueva constituyente. Gracias. Continuamos. Dentro de las posibilidades tenemos que el pueblo diga que sí. Dentro de eso, considerando que usted fue presidente de la última constituyente que tuvimos en el año 2007-2008, se ha planteado o se plantea el cambio de esa constitución por considerar que tiene muchos defectos de forma y de fondo, que han llevado algunas cosas que se dicen normalmente: destrucción del aparato judicial, exceso de poderes del presidente, imposibilidad de generar condiciones de seguridad por el sobreproteccionismo, inmovilidad del aparato económico y así, muchas cosas. Visto así, ¿es posible concretar una reforma sobre esa Constitución o sería necesario el cambio total de la Constitución? Lo primero que tendríamos que analizar con mucho detenimiento es cuáles de esos argumentos que se esgrimen con mucha facilidad son ciertos o constituyen simples falacias. Por ejemplo, se dice que es un tema que debe ser revisado y cambiado, el presidencialismo. La pregunta que me hago yo es doble. Primero, ¿cuál constitución del Ecuador, y tenemos varias desde 1830, no ha sido presidencialista? ¿Cuál? Segundo, ¿el presidente Noboa estará empeñado en reducir el poder del presidencialismo? No, definitivamente no. Él está demostrando que quiere concentrar cada vez más poder. Su pugna con la Corte Constitucional está enmarcada en esa disputa, porque él no acepta que la Corte Constitucional le establezca ningún límite y entonces arremete contra la Corte Constitucional. Yo sí considero que se podrían hacer algunos ajustes al presidencialismo, sin lugar a dudas, pero en estas condiciones, con este gobernante que está dando muestras claras de autoritarismo exacerbado, difícilmente se puede cambiar la idea del presidencialismo planteada en todas nuestras constituciones. Punto uno. Punto dos. Aducir los problemas de la justicia a la a la Constitución es realmente bastante aventurado. ¿Cuáles son aquellos elementos en la Constitución que establecen las dificultades de que funcione bien la justicia? El hecho de que haya jueces o jueces que de una u otra manera delinquen cuando liberan a criminales, asesinos, eso no tiene absolutamente nada que ver con la Constitución. Eso podría resolverse, si fuera una cuestión legal, con reformas en esos ámbitos. Tercer punto, el que tiene que ver aquí con el manejo económico, que la economía estaría frenada por la Constitución de Montecristi. Incluso un diario de circulación nacional como La Hora
difundió esa noticia y en uno de los subtítulos decía que el problema es que las inversiones privadas no vienen al país porque existen 444 artículos en la Constitución. A ese nivel de ridiculez argumentativa se ha llegado. Yo quisiera que me digan en qué sector estratégico de la economía no hay inversión privada e inversión extranjera. En el petróleo hay inversión extranjera y hay inversión privada, por supuesto. En la minería, inversión privada. Vemos en los puertos, inversión privada y extranjera. En todo lo que es telecomunicaciones, inversión extranjera. Tan es así que 2 consorcios telefónicos controlan más del 90% del mercado. Entonces, aquí la pregunta que me hago yo es, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando en el ámbito económico? Y eso es evidente. Quieren instaurar una economía pro gran empresa, abriendo la puerta a la privatización total de los sectores estratégicos. Quieren abrir la puerta a una privatización total de la salud, de la educación, de la seguridad social. En esa línea van a seguir profundizando la idea del trabajo por hora que implica una mayor precarización laboral. Quieren volver a los arbitrajes internacionales. Ya intentaron golpear al cooperativismo al querer forzar a las cooperativas de ahorro y crédito a que se transformen en bancos. Yo creo que estos son algunos de los elementos que comienzan a configurar el escenario hacia el cual quiere llegar Daniel Noboa con su constitución. Una constitución apegada a los intereses de las oligarquías que estuvieron siempre en contra de la constitución de Montecristi. Economista, a partir de lo que usted nos acaba de decir, quisiéramos saber cuál sería la explicación del por qué sería negativo o es negativo desde su punto de vista la entrega de los llamados sectores estratégicos, digamos, la producción de energía, el asunto de la telefonía ya está en manos del sector privado, la explotación petrolera. ¿Qué sería? ¿Dónde estaría la parte mala de que se elimine esta parte de intervención del Estado en esa explotación de sectores estratégicos? Nosotros tenemos una amplia experiencia en el manejo de estos llamados sectores estratégicos. Telefonía, puertos, petróleo, minería, electricidad. Ya sobre todo en el ámbito petrolero vimos cómo fue el resultado de haber entregado la actividad hidrocarburífera a empresas privadas transnacionales, que se llevaban el grueso de la tajada del ingreso y le dejaban muy poco al Estado ecuatoriano. Una primera preocupación. Una segunda preocupación, el hecho de que esas empresas están interesadas, y lo demostraron una y otra vez en historia, en extraer la mayor cantidad posible de recursos, lo cual a la postre no beneficia a la sociedad ecuatoriana, porque no se trata simplemente de exportar por exportar, sino tener una capacidad para ir instaurando una economía diferente, que no esté sustentada solo en la exportación de recursos primarios. Y luego viene un problema gravísimo. Me decía Alberto, continuemos, ¿en qué parte es que estaba lo negativo o se considera lo negativo de el manejo por parte de la empresa privada de los recursos considerados que están dentro del sector estratégico, conforme la Constitución del 2008? La Constitución del 2008 no cierra la puerta a la inversión privada en los sectores estratégicos. Establece que es un complemento de la actividad estatal. Habla de la excepcionalidad. Y esa excepcionalidad en la práctica se ha vuelto algo normal. Lo dije hace unos instantes, hay inversión privada e inversión privada extranjera en el sector de generación de electricidad. Recientemente el gobierno del presidente Daniel Noboa acaba de suscribir un contrato con empresas españolas por $600 millones. Hay inversión privada extranjera en el sector petrolero. Hay inversión privada extranjera en el sector de telecomunicaciones. Hay inversión privada extranjera en los puertos. Hay inversión privada extranjera en todos los ámbitos considerados como de
estratégicos para el país. ¿Por qué se tomó esta decisión? Esta decisión no surge solo en el año 2007-2008. Eso ya estaba contemplado en la Constitución del año 1977-78, cuando el Ecuador comenzó a exportar petróleo y estábamos en pleno boom petrolero y se vio la necesidad de que el Estado ecuatoriano controle esos recursos estratégicos por varias razones. Primero, porque hay que proteger las reservas. No es cuestión simplemente en el ámbito petrolero de explotar y exportar todo lo posible. No, hay que hacerlo con criterios de racionalidad de país y no pensando simplemente desde la lógica del bolsillo de los inversionistas privados o extranjeros. Primer punto fundamental. Ya lo vivimos con la Texaco. Si la Texaco hubiera podido, habría construido un oleoducto no solo de 200,000 o de 180,000 barriles, que fue el primer oleoducto, sino uno de 400,000 barriles y habrían vaciado el petróleo en nuestra Amazonía. Este es un primer punto fundamental. Un segundo punto fundamental, pensemos en el ámbito de la energía eléctrica. Hay que ver a la energía eléctrica no solo como un factor de producción, no solo como una mercancía. A la energía eléctrica hay que verle como un derecho, y eso es clave y fundamental. Y entonces, desde esa perspectiva, es difícil, no digo que imposible, pensar que un inversionista privado quiera intervenir si tiene que estar pensando en cómo atender las necesidades de la población, las necesidades del aparato productivo, y no tiene que estar orientado solo por lo que entra en su bolsillo. Hay algunas razones de fondo que invitan entonces a mantener el tema de los sectores estratégicos. Insisto, en los sectores estratégicos hay inversión privada, inversión extranjera. Lo que quieren es abrir la puerta para la privatización total, lo cual sería un grave error, y eso generaría muchas dificultades a la sociedad, a más de que provocaría algunas reacciones de tipo político. Si ya está permitida la explotación del sector privado, ¿en qué consistiría la privatización? Desaparecería la empresa estatal de petróleos, que es lo que quieren muchos. Lo han dicho. Quieren volverle una empresa de acciones con inversiones privadas. Y a la empresa estatal de petróleo, en este manejo perverso de hacernos creer que el Estado es ineficiente, no se le dota de los recursos. No hay estabilidad de las gerencias. No hay un respaldo político. Eso pasa con empresa estatal de petróleo. Eso pasa con empresa eléctrica, con Acelec. E incluso a las dos empresas se les ha retirado recursos, impidiendo que puedan realizar las inversiones adecuadas. No nos olvidemos que en ese gobierno de muy ingrata recordación de Guillermo Lasso Mendoza, no es hace mucho tiempo atrás, se conocía con tiempo que íbamos a sufrir los estiajes. No solo eso, al mismo tiempo que se anticipó el riesgo de las sequías que estaban a la vuelta de la esquina, se elaboró un plan de acción para resolver los problemas que tenían que ver, por ejemplo, con el mantenimiento de las plantas térmicas, sustituir las plantas térmicas obsoletas. Tenía que ver, por ejemplo, con la compra oportuna de combustibles para que puedan funcionar las plantas térmicas. Recuerdo que había que comprar gas natural para la empresa termoeléctrica de Machala. Existían los recursos y no se hizo nada. Se les quitaron los recursos a Petroecuador y a Acelec porque había que cerrar la brecha fiscal, y luego se le echa la culpa a la empresa estatal. Aquí detrás de todo esto está claramente identificado los intereses de los sectores privados que muchas veces trabajan dentro del gobierno, lo que se conocen las puertas giratorias. Ministros que dicen defender el interés del país, pero que en la práctica están preocupados por defender los intereses de las transnacionales, a donde vuelven a trabajar el día que terminan sus funciones públicas. Para seguir analizando otros conceptos contenidos en la Constitución del 2008 y planteados como necesarios en el cambio, volvemos en el siguiente bloque. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. Economista, la conceptualización ideológica que está contenida en la Constitución del año 2008
está acorde con los tiempos políticos que vivimos, tiempos políticos ideológicos que se viven en el año 2025 a nivel mundial, con los cambios económicos, sociales que han variado profundamente en tan poco tiempo, entre el 2008, 2007 y el año actual, en donde tenemos vientos de ultraderecha que corren. Derecha que corren, pretenden cambiar la Constitución de Montecristi. La pregunta que me hago yo, ¿por qué vamos a ceder eso? ¿Por qué vamos a aceptar una regresión en derechos? ¿Por qué vamos a aceptar una regresión en garantías? ¿Por qué vamos a volver a esas constituciones que hemos tenido muchas, que lo único que han hecho es ayudar a resolver las pugnas de los grupos de poder, manteniendo las estructuras de dominación y las estructuras jerárquicas sin afectar la modalidad de acumulación? Yo debo reconocer algo que es muy claro. La Constitución de Montecristi, a diferencia de las otras constituciones, que son muchas en el Ecuador, no pretende normar el status quo, no pretende acomodarse a esos vientos que vienen del exterior, no. La Constitución de Montecristi es una constitución eminentemente transformadora. Tiene y prefigura un proyecto de sociedad, un proyecto de vida en común, que se fundamenta en la justicia social y en la justicia ecológica, derechos humanos ampliados en muchos aspectos y derechos de la naturaleza, que es algo fundamental y es un ejemplo a nivel internacional. La Constitución de Montecristi no está elaborada para simplemente que los gobernantes la cumplan, las élites se sientan cómodas y quienes actúan en la vida política contingente la apliquen. No, la Constitución de Montecristi es una caja de herramientas. Ahí hay derechos, ahí hay garantías, ahí están prefiguradas las instituciones y las políticas que hay que seguir para transformar la sociedad. Es una Constitución transformadora. El presidente Jaime Roldós Aguilera, cuando empezó su gestión, presidente de muy grata recordación por lo demás, cuando empezó su gestión en 1979, decía que en el bolsillo de cada soldado tiene que haber una constitución, porque era un mensaje para decirle a las Fuerzas Armadas que no vuelvan a intentar ninguna aventura golpista. Yo diría, y lo he dicho una y otra vez, que en el bolsillo de cada ciudadano, en el bolsillo de cada ciudadana tiene que estar la Constitución de Montecristi, que es una herramienta para construir entre todos otro tipo de sociedad. La Constitución de Montecristi no está pensada en mantener la lógica de acumulación que genera tanta miseria y pobreza, que concentra la riqueza y que elimina la democracia. Revisemos la Constitución de Montecristi, leamos la Constitución de Montecristi y no comamos cuento, porque la campaña de desprestigio se sustenta en falacias, en mentiras, en cuestiones que no tienen ningún sustento cuando uno revisa con responsabilidad, seriedad, la Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas el 28 de septiembre del año 2008. Si consideramos de que esta Constitución fue puesta en vigencia al inicio del gobierno en el que usted participaba, de la Revolución Ciudadana, ¿qué pasó? ¿Por qué la Constitución del 2008 no empezó a dar los cimientos y a permitir que con sus herramientas se empiece a construir un Estado ideal conforme usted lo ha presentado, con quienes dirigían el gobierno, incluido el economista Correa? Bueno, en primer lugar, una constitución por sí sola no cambia nada. Si no se la aplica, si no se le hace realidad, es letra muerta. Pero la constitución, en tanto herramienta política de cambio, tiene un enorme potencial. Yo me pregunto, ¿por qué debemos defender la Constitución de Montecristi? Y me respondo inmediatamente, porque es una constitución que aterra a las oligarquías, que da miedo a las oligarquías, que saben que si se aplica esa constitución, sus privilegios están en grave riesgo. Ahora, Rafael Correa fue el primer violador de la Constitución, lamentablemente, porque la Constitución no fue un traje a la medida para Rafael Correa. Esa es una de las tantas falacias que se repiten cansinamente. Rafael Correa toleró que el Tribunal Constitucional se metamorfosee en Corte Constitucional de Transición, algo que no estaba ni previsto
en los mecanismos de transición de la Constitución de Montecristi. Y luego vinieron varias otras violaciones. El hecho real y cierto es que es una cosa apoyar la aprobación de una Constitución y otra ejecutar una Constitución en la práctica, aterrizarla en la práctica. Y a pesar de que la Constitución no ha sido totalmente respetada, más bien ha sido una y otra vez violentada por todos los gobiernos desde el año 2008 en adelante, esa Constitución, estamos viendo, tiene elementos vigorosos, potentes. Por ejemplo, la independencia y autonomía de la Corte Constitucional, para que se respete lo que el pueblo en las urnas aprobó. Eso me parece que deberíamos rescatar y deberíamos fomentar en un país como el nuestro, con una experiencia tan compleja, tan difícil, con tantas constituciones. Que se respete la institucionalidad democrática es un paso hacia adelante. Pero es un hecho incuestionable de que algunas instituciones creadas por la Constitución del 2008, como ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no nos da un resultado positivo realmente, por no decir que nos da más bien un resultado negativo. Eso por un lado. Por otro lado, usted hace un momento también nos dijo que Rafael Correa permitió que el Tribunal Constitucional se metamorfosee en Corte Constitucional, pero a renglón seguido tenemos de que la Corte Constitucional es una de las buenas creaciones de la Constitución. Entonces, ¿por dónde está el tema? Vamos por partes. Rafael Correa metió la mano en la Corte Constitucional y tuvimos la Corte Constitucional cervecera, que le toleraba hacer algunos cambios. Luego hubo una recuperación de la Corte Constitucional en términos de autonomía y eso ha permitido un mayor respeto de la Constitución. Yo no estoy de acuerdo en todas las sentencias y resoluciones de la actual Corte Constitucional, pero defiendo esa institucionalidad. ¿Por qué en el primer artículo de la Constitución hablamos de un Estado constitucional de derechos y justicia? Porque creemos y estábamos convencidos, y eso es lo que llevó, entre otras cosas, a que el pueblo apruebe la Constitución de Montecristi, que tenemos que garantizar una sólida institucionalidad democrática y hay que garantizar ese funcionamiento. El presidente Daniel Noboa, directa o indirectamente a través de varios de sus voceros, ha dicho, no es que ha insinuado, ha dicho que lo único que le falta controlar es la Corte Constitucional, lo cual demuestra que la Corte Constitucional juega un papel importantísimo para garantizar la vida democrática en el país, y que si la Corte Constitucional pasa a ser controlada por cualquier gobernante, desaparece la institucionalidad democrática y avanzamos en un régimen autoritario. Ahora, no me escapo de la primera parte de la pregunta, tocayo. Todo lo contrario, lo he reconocido públicamente. No funcionó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como nos imaginamos. Fracasó, lo reconozco. Pero soy muy claro que no creo que la solución sea pasarle todas las funciones a la Asamblea Nacional. Eso ya lo vivimos. Las personas que tenemos alguna edad recordamos cómo se distribuían las instancias de control del Estado, los grupos políticos en el Congreso Nacional. Esa era la troncha política. ¿Vamos a volver a lo mismo? No, habría que ser, en el supuesto no consentido de que el pueblo apruebe la Asamblea Constituyente, habría que buscar algún mecanismo creativo. Pero si no aprueba el pueblo, todavía se pueden hacer cambios con la Constitución de Montecristi, porque aquí hay un asunto muy interesante. A muchas personas les oigo, les escucho, estoy muy atento, leo las entrevistas, las expresiones que proponen cambios. Muchos de esos cambios se pueden hacer con la actual Constitución. Esa es la realidad. Hay la posibilidad de enmiendas, artículo 441, reformas constitucionales parciales, artículo 442. Y bueno, si el pueblo ecuatoriano quiere ir a una nueva asamblea constituyente y las condiciones están dadas, habría que ir pensando en lo que puede ser una constitución Montecristi 2.0 para ampliar derechos, ampliar garantías y fortalecer las instituciones democráticas. Dentro de lo que me acaba de decir, es necesario que revisemos el tema de los derechos y garantías. Para eso volvemos al siguiente bloque.
Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Economista. Capítulo esencial de la Constitución del 2008 es el de los derechos y garantías ciudadanos. Esto se ha indicado de que están planteados de tal forma, redactados de tal manera, conceptualizados de tal manera, que impiden que realmente, por otra parte, se aplique realmente la justicia para los casos como los que vivimos ahora, de un exceso de violencia y de una presencia real de sectores delincuenciales agrupados en bandas, en agrupaciones de diferente orden que nos han trastocado la vida al país. ¿Usted cree, a partir de lo que nos dijo hace un momento, de que realmente es necesario ampliar más derechos? ¿No están ya los suficientes contemplados en la Constitución? En primer lugar, me gustaría que alguien me diga en forma concreta dónde, en qué artículo se establecen derechos preferenciales para la delincuencia. Por favor, estaría muy interesado en conocer eso. Los derechos son para todos los seres humanos, porque no vamos a tener derechos humanos de primera y de segunda categoría. No es que vamos a volver a esas lógicas en las cuales había exclusión social. Antes, ¿cómo eran las constituciones, mi estimado tocayo? ¿Quiénes tenían el derecho a la ciudadanía? Personas blancas, no de otro color, no indígenas, no afros, solo blancos, solo hombres. Personas que tenían derechos porque tenían propiedad y no eran asalariados o peones. Personas que sabían leer y escribir. Personas que tenían propiedades, ingresos fijos. Eran las constituciones de las élites. Y es muy interesante leer la Constitución de 1830, el artículo 12, ir viendo cómo ha ido evolucionando. Siempre se busca más derechos para las mujeres, más derechos para las minorías sexuales, más derechos ambientales, más derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, el derecho a la resistencia. Todos esos derechos tenemos que defender y, de ser posible, ampliar. Que no me vengan con el cuento de que esa ampliación de derechos favorece a las delincuencias, porque eso es absolutamente falso. Eso es parte del discurso que se va fraguando. La Constitución de Montecristi lleva en sí las 10 plagas de Egipto. Y sin análisis alguno se lanza el ataque. Constitución correísta, Constitución cubana, Constitución chavista, Constitución prodelincuencial, Constitución que frena la inversión privada, Constitución que ocasiona tantos problemas. Lean la Constitución, no coman cuento. Economista, usted acaba de tocar un punto interesante. Sí, es verdad que la Constitución de 1830 establecía que una persona que tenga X número de pesos podía ser ciudadano. Si no tenía eso, no podía hacerlo. Pero de 1830 a 1979, 1997, 98, 2008, ha corrido mucha agua abajo del puente, y encontramos de que las diferencias son sustanciales. Eso ya pasó, fueron más de 100 años. En la realidad tenemos otras circunstancias, pero también tenemos circunstancias como hechos que no existían en ese entonces. Por ejemplo, las delincuencias organizadas, el tráfico de drogas, las economías criminales reales que recién aparecen con las mafias en los Estados Unidos, en Europa, con el tráfico de alcohol, luego el tráfico de opio en Inglaterra, etc. Estas son realidades que vivimos el día de hoy. Entonces, el primer marco legal
tiene que abrirle la posibilidad al control de eso, al rechazo de eso. Y lamentablemente el rechazo de eso es normalmente judicial y policial. ¿Y usted cree, tocayo, que simplemente cambiando la Constitución vamos a afectar a esas mafias? No es así. Es más, con la Constitución de Montecristi y con las leyes existentes se puede combatir y se debe combatir de forma enérgica al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico, al lavado de activos, a la complicidad del capital del crimen organizado con economía privada. Porque eso también hay que decirlo con claridad. No se requiere un cambio en la Constitución, eso está bien para tratar de ganar votos y engañar a la gente. Pero el pueblo ecuatoriano es inteligente, el pueblo ecuatoriano es además intuitivo y valiente, como está demostrando este rato en las calles, al enfrentar al autoritario que quiere imponer una política económica hambriadora. En ese contexto, lo que aquí hay que ser muy claro y muy concreto, es decir, que no hay que cambiar la Constitución para enfrentar al crimen organizado. Eso no es así. Mire, estamos en un conflicto interno armado, declarado por el presidente Daniel Noboa desde agosto del año pasado, y no logra resultados, porque no hay una política integral para enfrentar el crimen organizado y la inseguridad, que yo considero que es una cosa que hay que hacerla de forma enérgica, pero sin convertirle al Estado en una suerte de competidor de la violencia y la brutalidad del crimen organizado, porque en lugar de avanzar, retrocedemos. Economista, una pregunta muy así de pasada, suelta. ¿Usted está de acuerdo con las movilizaciones que se están dando en este momento? Totalmente de acuerdo, pero 100%, apoyo sin reparo. ¿Por qué? Alguien me dirá que son terroristas. No, señores, el terrorismo es de quienes imponen políticas económicas hambreadoras. Incrementar el precio del diésel, como se lo hizo después de haber incrementado el precio de la gasolina, elevar el IVA y reclamarle al pueblo que no reclame, me parece que es algo terrible. Yo estoy de acuerdo, no apoyo la violencia de ninguna manera, pero entiendo y justifico la respuesta del pueblo frente a políticas económicas hambriadoras. El terrorismo económico tiene que ser enfrentado con más democracia. El precio del diésel sube de 1.80 a 2.80. Se elimina el subsidio que había sobre el precio del diésel. ¿Esta eliminación del subsidio realmente es necesario? Hay varias cosas Sí. ahí, varias cosas. La primera es, ¿cuál es el impacto del incremento del diésel en la economía popular? Hay cálculos, hay estudios que nos dicen que eso va a subir el costo de la canasta básica familiar en $103. Sube el costo de la canasta básica familiar. No va a haber un proceso inflacionario sostenido. Habrá luego ajustes cuando el presidente de la República, que ya lo ha anunciado, enviará esa tarea de revisar las tarifas de transporte a los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios. Ya lo dijo. Y entonces aquí tenemos un primer impacto grave. No va a haber inflación porque la economía está recesada. ¿Pero qué es lo que se va a provocar? Una pérdida de calidad de vida de las familias de los sectores populares. Por ejemplo, ¿en qué se va a reflejar eso? En quizás menores comidas al día, o en recurrir a alimentos que no sean de la misma calidad o sean cada vez de más baja calidad. Esto genera un impacto en cascada en varios ámbitos de la economía ecuatoriana. Y conste que yo solo estoy de acuerdo en que hay que revisar la política de precios de la energía, que no solo es un tema de subsidios, porque podríamos discutir qué es un subsidio, ¿hay o no subsidio? Si tomamos en cuenta el costo de refinación de un barril de petróleo, de un barril de gasolina, a lo mejor no hay subsidio. A lo mejor no hay subsidio. El subsidio viene porque tenemos que importar gasolina y que tenemos que importar diésel. Pero a lo mejor si hacemos una suma resta de ambos rubros, tampoco el subsidio es más alto. Pero sin embargo, yo sí creo que hay que revisar la política de precios de la energía, pero con criterios integrales. No se puede golpear a los sectores populares. Si subimos el precio de la gasolina y del diésel, simultáneamente se debía haber dado paso a un subsidio masivo al transporte público. A modo de ejemplo,
20 centavos la tarifa de transporte público para cualquier viaje en cualquier ciudad. Esa podría ser una salida interesante. Simultáneamente, algún criterio ecológico para favorecer el consumo de energéticos que no provoquen tanta destrucción ambiental. Simultáneamente, algún criterio energético en función de la disponibilidad de nuestras reservas, ir generando el mayor consumo de esas reservas, pero no afectando y consumiendo cada vez más hidrocarburos que ocasionan graves impactos ambientales. Luego habría que tener también algún criterio productivo, porque hay que pensar lo que va a significar para gran parte del aparato productivo el incremento de los precios del precio del diésel. Y por supuesto también puede haber algún criterio fiscal. Y no me vengan con el cuento, porque ese es un cuento. Leo, escucho a muchas personas que aparecen hasta serias diciendo que este es un duro golpe para la minería ilegal. ¿Creen ustedes que la minería ilegal se va a incomodar porque le suban $1 el precio del diésel? Cuando la minería ilegal, por ejemplo, el oro, está viendo que la onza está costando este rato cerca de $3,800. Y ridículo. Lo mismo sirve para el narcotráfico. Entonces aquí faltan políticas integrales. Lo que tenemos son gobernantes sumisos al Fondo Monetario Internacional, desde donde se disponen una serie de medidas para reducir a como dé lugar el déficit fiscal. ¿Y eso qué es lo que provoca? Austeridad, transformada en austericidio social, austericidio productivo, austericidio energético e inclusive austericidio en términos de la seguridad ciudadana, porque ni siquiera permiten que se cumplan los presupuestos para la policía y las Fuerzas Armadas. Es una cuestión, ya para terminar, economista, es una cuestión fundamental que si el diésel cuesta $2.80 en el Ecuador, en el Perú cuesta 4 y algo más. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Ya. Hacia allá vamos. Entonces, y si el pueblo no frena ahora, esa diferencia de precio va a incrementarse el gas doméstico. Genera un negocio ilegal que no debemos de pagarlo nosotros. Yo no estoy de acuerdo en que paguemos nosotros. Pero habría cómo controlar ese negocio ilegal. Hay muchos mecanismos para controlar el negocio ilegal. Por ejemplo, ¿dónde está la mayor brecha por la que se escapa el diésel? Por el mar. Atrás se viene manejando eso. ¿Por qué no establecer un sistema de GPS para todas las embarcaciones y establecer un cupo de consumo máximo por embarcación? Porque hay embarcaciones, y eso me consta cuando fui ministro de Energía y Minas, que consumían el 300% de su capacidad, el 700% de su capacidad. Embarcaban diésel, salían a vender, regresaban. Embarcaban diésel, salían a vender, regresaban. A vender diésel, no a vender pescado. Porque estas cosas hay que decirlas con claridad. Ahora bien, si queremos actuar desde una perspectiva económica, revisando los precios, establezcamos este criterio de precios de la energía integrales. Sociales los criterios, productivos, ecológicos, energéticos y fiscales. Pensemos en la gente y no en atender solo las demandas de los acreedores de la deuda externa. Porque a la postre, subir el IVA, subir el precio de la gasolina, subir el precio del diésel es para cerrar la brecha fiscal, para soñar con que la bajada del índice de riesgo país, que es un índice de riesgo de la democracia, nos va a permitir volver a conseguir créditos en el exterior. Esa es la realidad. Por eso entiendo la respuesta del pueblo ecuatoriano y la gente se da cuenta que si pasa el alza del diésel, en poco tiempo vendrá el alza del gas doméstico y tendremos nuevas y justificadas protestas. Ahora sí, para cerrar, en una parte anterior de nuestra entrevista, usted habló de que la Constitución del 2008 contiene los elementos necesarios para hacer temblar a las oligarquías. ¿Y no cree que si la oligarquía también forma parte de la vida de nuestro país y está formada por personas que forman parte de la vida de nuestro país, no cree que sería más bien más conveniente que la Constitución no se convierta en esa especie de decálogo de temores, sino en un decálogo de uniones entre clases y evitar la presencia del famoso dicho, para nosotros no se trata de establecer las diferencias de clases, sino de destruir las clases?
Mire, la Constitución de Montecristi no frena la actividad productiva, no frena la lógica empresarial. Si nosotros, apegados a la Constitución de Montecristi, pudiéramos desarrollar una política adecuada, deberíamos pensar, y este rato no le voy a hablar de oligarquías, ¿dónde se debe hacer el mayor esfuerzo para generar empleo? Las grandes empresas no son las que generan empleo. Las pymes, las pequeñas, las micro, las pequeñas, las medianas empresas generan más del 90% del empleo. Las empresas de 1 a 10 trabajadores generan el 70% del empleo. Si vemos desde el lado de la estructura de la producción, la mayoría del empleo se genera en el agro. ¿Por qué no atender a ese tipo de empresas? Pero no, aquí los grandes grupos económicos, atados a las oligarquías políticas y también oligarquías económicas, por supuesto, lo que quieren es detentar sus privilegios, sostener una lógica de una sociedad que garantice las estructuras de dominación, las jerarquías que tienen que ver con criterios patriarcales, con criterios coloniales, con criterios que están ligados a la ventaja que saque el uno sobre el otro y no construir una sociedad fundamentada en la solidaridad, en la igualdad, en la equidad, en la reciprocidad y en una radicalización permanente de la democracia. La Constitución de Montecristi es una herramienta para el cambio. La Constitución de Daniel Noboa será una herramienta para sostener la triste realidad de una sociedad que se caracteriza por las injusticias sociales, la destrucción ambiental y muy escasos o mínimos procesos democráticos. Como siempre, economista Costa, muy claro en sus expresiones, muy leal a sus conceptos y siempre definido en su creencia. Aunque estemos en orillas opuestas, admiro esa forma de ser. Lo importante acá, tocayo, es que podamos conversar y debatir. Así que es. Eso hace mucha falta en nuestro país. Hay que saber dialogar. Y veo que hay mucha tosudez, sobre todo de parte del gobierno, que no quiere sentarse a discutir los temas que le interesan a la población ecuatoriana. Y ojalá, si es que vamos a una nueva asamblea constituyente, tengamos la oportunidad para profundizar y ampliar derechos. Y si eso no sucede, tendremos también la oportunidad de decir no a esa carta constitucional regresiva en derechos que afectará a la democracia. ¿Usted sería candidato a esa nueva constituyente? No estoy buscando ninguna candidatura, pero yo voy a estar, si va a ese nuevo proceso constituyente, apoyando y alentando la configuración de asambleas constituyentes populares, porque nos vamos a organizar para cuidar nuestra Constitución. Nuestra no porque solo sea mía, porque yo fui el presidente, no, sino porque es la primera Constitución en la larga historia de la República que luego de un proceso constituyente genuino fue aprobada en las urnas por el pueblo ecuatoriano. No hay Constitución más democrática, más ecuatoriana y más transformadora que la de Montecristi. Alberto Costa, como siempre, claro. Muchas gracias. 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 Estuvo con nosotros el economista Alberto Acosta, expresidente de la Constituyente del año 2007-2008. Hemos hablado de conceptos. Habrá una próxima oportunidad en la que podamos hablar y escuchar sobre los acontecimientos que dieron lugar a esa Constitución y el proceso de la creación de dicha Constitución. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites.